Bienvenidos a una nueva inversión musical. Hoy nos vamos a sumergir en los primeros años del jazz, un viaje fascinante, lleno de ritmo, controversia y, bueno, mucho por descubrir. Y nuestro punto de partida, el 26 de febrero de 1917, una fecha que marca sin duda un antes y un después gracias a la original Dixieland Jazz Band, o como se les conoce, la ODJB. En efecto, ese día la ODJB graba Livery Stable Blues y Dixie Jazz Band One Step, convirtiéndose en la primera banda en lanzar comercialmente un disco de jazz. Un acontecimiento, sin duda, que catapultó al género al panorama musical. Imagínate la novedad, ese sonido vibrante y contagioso plasmado en un disco por primera vez. Pero, ¿podemos realmente considerar esto como el verdadero nacimiento del jazz? El libro Las rutas del jazz de Marcelo Bettoni nos invita a cuestionar esta idea, abriendo un debate que llega hasta nuestros días. La pregunta clave es, ¿éxito comercial equivale a autenticidad? Es una buena pregunta. Livery Stable Blues, con sus imitaciones de sonidos de animales, era un tema pegadizo y divertido, diseñado para el entretenimiento masivo. Vendió más de 1 millón de copias, un éxito rotundo que popularizó el jazz. Sin embargo, algunos músicos, especialmente aquellos afroamericanos que habían nutrido el género desde sus raíces, no veían con buenos ojos esta versión. Podríamos decir que la controversia surge al percibir la propuesta de la ODJB como una simplificación del jazz, un producto comercial que opacaba la riqueza y complejidad del género en su forma más pura. Exacto, para entenderlo mejor debemos viajar a Nueva Orleans, la cuna del jazz. Un crisol musical donde el blues, las melodías africanas, las bandas militares y las influencias europeas se entrelazaban en un vibrante diálogo sonoro. La ODJB, aunque bebió de estas fuentes, ofreció una versión más estructurada, menos improvisada, menos, digamos, espontánea, que la que se gestaba en los clubes donde los músicos negros dejaban fluir su alma a través de la música. Entonces, si hablamos de las raíces del jazz, podríamos decir que la música de la ODJB, aunque popular, no reflejaba la esencia del género en su totalidad, quizás una versión blanqueada del jazz, por decirlo de alguna manera. Esa es la crítica principal hacia la ODJB. Una banda blanca, capitalizando un género desarrollado por músicos negros que, debido al racismo imperante, no tenían acceso a la industria musical. El éxito de la ODJB, aunque importante para la difusión del jazz, contribuyó a una narrativa que invisibilizó a los verdaderos pioneros. Hablando de pioneros, figuras como Jelly Roll Morton, por ejemplo, acusó directamente a la ODJB de robar su música. Esos tipos me robaron nota por nota, llegó a declarar. ¿Cómo podemos interpretar estas acusaciones dentro del contexto de la época? Es fundamental entender la dinámica racial de principios del siglo XX. El racismo sistémico impedía que los músicos negros tuvieran las mismas oportunidades que sus contrapartes blancas. La ODJB, quizás sin pretenderlo, se benefició de esta desigualdad. Su éxito, aunque innegable, proyectó una sombra sobre el talento de muchos músicos negros que no tuvieron el reconocimiento que merecían. Es una realidad que no podemos ignorar. La historia del jazz es también una lucha por el reconocimiento y la justicia para aquellos que fueron silenciados. Figuras como Jelly Roll Morton, Sidney Bechet, King Oliver, el gran Louis Armstrong. Estos son los verdaderos gigantes sobre cuyos hombros se construyó el jazz. Su virtuosismo, su creatividad, su capacidad de improvisación son la prueba irrefutable de la riqueza y profundidad que la ODJB, con su propuesta comercial, no logró capturar del todo. Precisamente. Al escuchar a estos maestros uno comprende la verdadera esencia del jazz. Esa libertad creativa, la improvisación como diálogo musical, la polifonía, es decir, la superposición de diferentes melodías simultáneamente. Elementos que estaban presentes en jazz desde mucho antes de la grabación de la ODJB. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la importancia de la grabación de la ODJB con esta controversia? ¿Cómo podemos valorar su impacto en la historia del jazz sin olvidar el contexto social y racial que marcó su éxito? Es crucial reconocer la grabación de la ODJB como un punto de inflexión en la historia del jazz, pero siempre con una mirada crítica. Entender que su éxito no estuvo exento de controversias, que su estilo no representaba la totalidad del género y, sobre todo, que su ascenso comercial se dio a la sombra de un sistema que marginaba a los verdaderos creadores del jazz. Y es que la historia del jazz nos invita a reflexionar sobre la evolución de la música, las tensiones sociales y la lucha por el reconocimiento. Sin duda. Una historia fascinante que nos lleva a preguntarnos cómo podemos como oyentes de jazz en el presente contribuir a una narrativa más justa e inclusiva. Un primer paso es precisamente esto que estamos haciendo. Explorar la historia completa con sus luces y sombras y valorar el legado de todos aquellos que contribuyeron al desarrollo del jazz. Empezando por reconocer a esos músicos afroamericanos que sentaron las bases del género mucho antes de que la ODJB irrumpiera en la escena musical. Exactamente. Músicos que en su mayoría no tuvieron acceso a las mismas oportunidades, a los mismos escenarios, a la misma difusión que sus contrapartes blancas. Y que sin embargo dejaron una huella imborrable en la música.
Podríamos decir que el alma del jazz reside en esa tradición afroamericana. Sin duda, el blues, con su carga emocional, su profundidad expresiva y su ritmo característico, fue fundamental en la construcción del lenguaje del jazz. Es como si el blues le hubiera dado al jazz esa capacidad de transmitir emociones tan intensas, tan viscerales. Y recordemos que el blues, a su vez, tiene sus raíces en la experiencia afroamericana, en la historia de un pueblo que encontró en la música una forma de expresar su dolor, su resistencia, su esperanza. Es asombroso cómo la música puede conectar con experiencias tan profundas, con historias tan complejas. Y el jazz, al heredar la tradición del blues, se convirtió en un vehículo para transmitir esas historias, esas emociones, a través de la improvisación, la creatividad y la conexión entre los músicos. ¿Y qué hay de la improvisación? Mencionaste antes la polifonía y la improvisación como elementos claves del jazz. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos conceptos? Claro que sí. La improvisación es sin duda la esencia del jazz. Es la capacidad de los músicos de crear música en el momento, de dialogar a través de sus instrumentos, de construir una narrativa sonora sin un guión preestablecido. Es como si la música fluyera de forma espontánea, como una conversación entre los músicos llena de sorpresas y giros inesperados. Exactamente. Y la polifonía es un elemento que enriquece aún más esa conversación. Imagina varias melodías entrelazándose, superponiéndose, creando una textura sonora densa y vibrante. Es como si cada músico tuviera su propia voz, su propio discurso musical, y al unirse crearan una sinfonía de sonidos, una explosión de creatividad. Y para entender la importancia de la improvisación y la polifonía, debemos remontarnos a los orígenes del jazz, a esa época en la que la música se transmitía de forma oral, de maestro a alumno, de generación en generación. Hablas de la tradición oral, ¿verdad? Una tradición que sin duda enriqueció el jazz, pero que también planteó desafíos a la hora de documentar su historia. Exactamente. Antes de las grabaciones, el jazz se aprendía de oído, en los clubes, en las calles, en las jam sessions. No había partituras, no había reglas escritas, solo la música fluyendo de un músico a otro, como un río de creatividad. Es como si el jazz se transmitiera de alma a alma, de corazón a corazón. Y esa tradición oral, esa transmisión directa del conocimiento musical, contribuyó a la riqueza y la diversidad del jazz. Cada músico, al aprender de sus antecesores, añadía su propio toque personal, su propia interpretación, enriqueciendo así el lenguaje del género. Pero al mismo tiempo, esa tradición oral también dificultaba la labor de los historiadores, ¿verdad? Gran parte de esa historia se perdía en el tiempo, en la memoria de los músicos. Es cierto. Por eso es tan importante la labor de investigación, de recopilación de información, de entrevistas con los músicos, para rescatar del olvido esa historia tan valiosa. Y también es fundamental la labor de los musicólogos, de los historiadores, de los críticos musicales, para analizar, interpretar y contextualizar la música del jazz. Porque el jazz no es solo música, es una expresión cultural, una parte integral de la historia social, un reflejo de las tensiones y transformaciones de la sociedad. Volviendo a la ODJV, a pesar de la controversia, no podemos negar que su grabación de 1917 fue un hito en la historia del jazz. Sin duda. Marcó el inicio de la comercialización del género, lo llevó a un público más amplio y contribuyó a su popularización a nivel mundial. Es como si la ODJV hubiera abierto una puerta, aunque no fuera la única ni la primera en hacerlo. Y a partir de ahí, el jazz se expandió, evolucionó, se diversificó, dando lugar a una multitud de estilos, subgéneros, fusiones y experimentaciones. Es increíble cómo un género musical puede tener una historia tan rica, tan compleja, tan llena de matices. Y es que el jazz, como la vida misma, está en constante movimiento, en constante transformación. Y eso es lo que lo hace tan fascinante, de verdad. Siempre hay algo nuevo por descubrir, algo nuevo por aprender, algo nuevo por disfrutar. Absolutamente. Y es por eso que el jazz sigue siendo relevante, sigue conmoviéndonos, sigue inspirándonos después de más de un siglo de historia. Es como si el jazz tuviera una energía propia, una fuerza vital que lo mantiene vivo y vibrante a través del tiempo. Y esa energía, esa fuerza vital, se nutre de la pasión, la creatividad, la innovación y la conexión humana. Y al final, no es eso lo que buscamos todos en la música. Conectar con algo más grande que nosotros mismos, con algo que nos haga sentir vivos, que nos haga vibrar, que nos haga soñar. El jazz nos ofrece todo eso y mucho más. Es un regalo para los oídos, para el alma, para el corazón. Y como todo buen regalo, debemos apreciarlo, cuidarlo y compartirlo con los demás. Para que el jazz siga vivo, siga evolucionando, siga inspirando a las futuras generaciones. Y para que la historia del jazz se siga contando, se siga enriqueciendo, se siga compartiendo con el mundo entero. Porque el jazz es un tesoro musical que pertenece a todos. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su legado perdure. Y que su magia siga brillando con la misma intensidad que en sus inicios. Qué hermosa manera de resumir la esencia del jazz.
Y ahora, para seguir explorando esta fascinante historia, centrémonos en el impacto de la grabación de la Ode Jovet. ¿Qué podemos aprender de ella, más allá de la controversia? Más allá de la controversia, es innegable que la grabación de la Ode Jovet en 1917 tuvo un impacto sísmico en la industria musical. Sí, sí, es cierto. Liberty Stable Blues y Dipsy Jazz Band One Step abrieron las puertas a la comercialización del jazz a gran escala. Podríamos decir que, de alguna manera, la Ode Jovet plantó la semilla para que el jazz se convirtiera en un fenómeno de masas. Sin duda, gracias a esa grabación, el mundo descubrió un nuevo sonido, una nueva forma de expresión musical. La demanda por el jazz creció exponencialmente y la industria respondió con la creación de nuevas bandas, sellos discográficos, clubes de jazz. Es como si la Ode Jovet hubiera desatado una fiebre por el jazz que se extendió por todo el país y más allá. Exacto. El jazz cruzó fronteras, llegando a Europa, Asia, América Latina. Se convirtió en un lenguaje universal que conectaba a personas de diferentes culturas e idiomas. Hablando de conexiones, ¿cómo influyó el jazz en otros géneros musicales? Mencionaste antes que su expansión global tuvo un impacto profundo en la música popular en general. Así es, el ritmo sincopado del jazz, su armonía innovadora, su improvisación libre, todos estos elementos se filtraron en otros géneros como el blues, el rock and roll, el pop e incluso la música latina. Es fascinante cómo un género musical puede tener una influencia tan amplia, tan transversal. ¿Dirías que el jazz sembró las semillas para la evolución de la música popular en el siglo XX? Sin duda, el jazz fue un catalizador para la innovación musical. Su impacto se puede sentir en la música que escuchamos hoy en día. Pero esa expansión global también trajo nuevos desafíos para el jazz, ¿no es así? Al entrar en contacto con otras culturas musicales, el jazz se vio enriquecido, pero también transformado. Exacto. El jazz se convirtió en un diálogo musical entre diferentes tradiciones, un intercambio constante de influencias y experimentaciones. De este diálogo surgieron una multitud de subgéneros y fusiones. Bebop, cool jazz, hard bop, free jazz, Latin jazz, afrobeat, fusion, acid jazz. Una explosión de creatividad. Es increíble cómo un género musical puede dar lugar a tanta diversidad, tanta innovación. Y esa diversidad es precisamente lo que hace al jazz tan fascinante. Es un género que nunca se detiene, que siempre está en movimiento, en constante evolución. Como un río que fluye, adaptándose al terreno, creando nuevos paisajes sonoros. Una metáfora perfecta. Y al igual que un río, el jazz sigue fluyendo en el siglo XXI. Gracias a la pasión y el talento de músicos de todo el mundo. Músicos que mantienen vivo el legado del jazz, explorando nuevos sonidos, fusionando diferentes tradiciones, creando nuevas formas de expresión musical. Y al hacerlo nos recuerdan que el jazz es un género que celebra la diversidad, la creatividad y la conexión humana. Una lección que vale la pena recordar. Al sumergirnos en la historia del jazz, no solo descubrimos un género musical fascinante, sino que también aprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad para crear, para conectar, para trascender las barreras culturales. Y para disfrutar de la belleza de la música en su forma más pura. Sin duda. El jazz nos invita a abrir nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones a un mundo de posibilidades sonoras. Y a recordar que la música, en su esencia, es un lenguaje universal que nos une a todos. Una hermosa reflexión para cerrar nuestra inmersión en la historia del jazz. Esperamos que este viaje musical les haya inspirado a seguir explorando este género tan rico y fascinante. Y a seguir descubriendo la magia de la música en todas sus formas. Hasta la próxima inmersión, queridos oyentes.